En plena noche, mientras el mundo dormía, una verdad estaba a punto de ser descubierta, una tan aterradora, tan insidiosa, que podría sacudir los fundamentos de todo lo que creemos. Pero la verdadera pregunta era, ¿por qué nadie que se acercaba demasiado a ella vivía para contar la historia? El sol de la mañana se filtró a través de las cortinas de encaje, lanzando patrones inquietantes de luz, cambiante y sombras sobre el papel tapiz floral descolorido de la sala de estar de la señorita Evelyn Harrow. Una brisa, cargada con la fragancia de la tierra húmeda y las rosas de flor tardía, susurró a los delicados doilies que descansaban sobre la caoba pulida, perturbando momentáneamente la quietud de la habitación. El hueco de San Agustín no era un lugar donde el tiempo se apresurara. Sus carriles tranquilos y cabañas desgastadas contenían susurros de escándalos pasados, joyas desaparecidas, asuntos discretos, y de vez en cuando, un enigma sin resolver que persistía en la memoria colectiva del pueblo. Pero hoy, algo mucho más inquietante había alterado su ritmo apacible. La señorita Harrow, sentada con la gracia contenida de alguien que había aprendido desde hace mucho a escuchar más de lo que hablaba, levantó una delicada copa de porcelana a sus labios. Sin embargo, el té hacía tiempo que se había enfriado, olvidado en el mismo instante en que sus ojos se posaron en el periódico de la mañana. Sus lentes con montura dorada descansaban con precisión sobre el puente de su nariz, y tras una sola ojeada, su mirada se fijó en un solo titular: tragedia en las vías, ingeniero entre 5 muertos en el desastre del tren de alta velocidad. Un negocio terrible. Las palabras se grabaron en su mente mientras trazaba un dedo sobre la fotografía granulada de los restos. Acero retorcido, gruesas plumas de humo, el esqueleto calcinado de lo que alguna vez fue una maravilla del progreso moderno. Nunca había depositado demasiada confianza en la velocidad imprudente del mundo actual. Algunas cosas estaban destinadas a ser comprendidas antes de ser apresuradas, y, sin embargo, no era la catástrofe en sí lo que la inquietaba, sino un nombre oculto entre la lista de bajas: Harvey Thorne. Había algo familiar en él, una sensación esquiva pero persistente, como una frase inacabada que flotaba en el borde de su memoria. Sus pensamientos volvieron al Bridge Club del mes pasado, al comentario de la señora Abbott sobre cierto ingeniero ferroviario, brusco, distante, siempre murmurando sobre cálculos, sobre plazos. Decía que algo no estaba del todo bien. Su sobrino, empleado en la misma compañía ferroviaria, también lo había mencionado, siempre garabateando en su cuaderno, siempre inquieto. Los labios de Evelyn se presionaron en una línea fina. No se dejaba llevar por la especulación sin fundamento. Esa era la locura de los ingenuos, pero años de observación le habían enseñado que el mundo rara vez lidiaba con verdaderos accidentes, y algo en esta falla mecánica no terminaba de encajar. El tren en cuestión era un prototipo, una promesa de velocidad, de eficiencia, un salto audaz hacia el futuro. Su lanzamiento estaba programado para dentro de pocos meses, destinado a redefinir los viajes tal como el mundo los conocía, pero su prueba había terminado en desastre, en muerte, en una declaración oficial demasiado conveniente, demasiado bien empaquetada. Con meticulosa precisión, Evelyn dobló el periódico y lo dejó a un lado. El reloj de la repisa de la chimenea marcó la hora con un sonido suave y medido, recordándole que, sin importar cuán rápido intentara moverse el tiempo, nunca podría adelantarse a la verdad. A lo lejos, un silbato de tren perforó el aire de la mañana, largo, triste, lleno del peso de lo inacabado. Evelyn permaneció en silencio, sus dedos alisando distraídamente el delicado hilo gris en su regazo. Luego, con una expresión decidida, dejó a un lado su tejido y murmuró:
apenas por encima de un susurro, una cosa terrible, una pausa, y sin embargo, su mirada se afiló, y en las comisuras de sus labios apareció una leve sonrisa de certeza. Creo que tendré que investigarlo. Apenas había dejado su tejido cuando un golpe repentino resonó en la habitación. 3 toques en la puerta, 2 firmes, una pausa, luego, un tercero, vacilante, incertidumbre, duda. Evelyn lo reconoció al instante, con la elegancia practicada de quien nunca se apresura, alisó los pliegues de su falda, y avanzó hacia la puerta. El sonido constante del reloj de su abuelo marcaba cada paso, tic, tic, tic. Giró el pomo con suavidad, y abrió la puerta a un hombre que parecía llevar el peso de algo tangible. Su traje, finamente confeccionado, estaba arrugado, no por descuido, sino por las noches de insomnio y pensamientos que parecían no darle tregua. Sus dedos se aferraban con demasiada fuerza al ala de su sombrero, como si ese simple acto le anclara en la realidad. Albert Thorne, Evelyn lo había visto antes, en una reunión del pueblo, tal vez, o quizás a las afueras de las oficinas ferroviarias de Londres, donde se manejaban los contratos de la empresa detrás del tren condenado. Hubo un titubeo en su postura, en la forma en que su respiración se contuvo, en la ligera tensión de su mandíbula. Cuando habló, su voz era medida, pero ella escuchó la tensión que intentaba ocultar. Señorita Harrow, tragó saliva antes de continuar. Perdóneme por entrometerme. Sí, perdóneme por entrometerme. Ella inclinó apenas la cabeza, su expresión tranquila, casi amable. No se está entrometiendo, señor Thorne. Su tono era una invitación en sí mismo. Un leve destello de alivio cruzó el rostro del hombre, pero aún dudaba. Por favor, continuó Evelyn, con una pequeña sonrisa. Pase. Albert respiró hondo, como un hombre que pisa suelo firme después de días en mar abierto, y cruzó el umbral. Evelyn cerró la puerta detrás de él, con un movimiento lento y deliberado. En su interior, ya lo sabía, esto era solo el comienzo. Riesgos que nadie escucharía. Apareció un débil surco entre las cejas de la señorita Hayes. Riesgos, la palabra permaneció en sus pensamientos como un rompecabezas al que le faltaba su última pieza. Afuera, el silbato distante de un tren flotó en el aire fresco de la mañana, un sonido ordinario, pero que en ese momento tenía un matiz siniestro. Acababa de dejar el periódico a un lado cuando un firme golpe resonó en la tranquilidad de su casa. 3 golpes, 2 medidos, uno vacilante, alguien que llama con inseguridad, alguien que duda de su bienvenida. Se levantó con calma, alisando los pliegues de su modesto pero impecable vestido a medida, y se dirigió a la puerta. El hombre que estaba allí era delgado, su traje bien confeccionado, parecía quedarle holgado, como si hubiera perdido peso en los últimos días. Julian Hargrove. La semejanza con el hombre del periódico era inconfundible, aunque el dolor había grabado líneas profundas en su rostro. Señorita Hayes, comenzó con voz cuidadosamente compuesta, pero sus manos lo traicionaron. Se apretaron a los costados antes de que exhalara bruscamente. Perdona mi intrusión, pero creo que eres la única persona que puede ayudarme. Ella se hizo a un lado, y sin decir una palabra, le permitió entrar. El fuego en el hogar se había consumido casi por completo, pero aún ofrecía una calidez tenue. Julian se dejó caer en la silla frente a la suya, con una postura rígida, como si el impacto de su propia presencia allí lo estuviera reforzando. Sin preguntar, la señorita Hayes le sirvió una taza de té, y la puso frente a él. Sus dedos rodearon la porcelana, aunque no bebió. ¿Has leído el periódico?, dijo al fin. Sí, respondió ella simplemente. Julian dejó escapar un aliento lento, desigual. Lo llaman un accidente. Lo es, respondió ella con suavidad. Él levantó la mirada y la sostuvo.
Había sorpresa en sus ojos, aunque no debería haberla. Si había acudido a ella, era porque en el fondo ya lo sospechaba. Dudó solo un momento antes de sacudir la cabeza. No, y tampoco Samuel, me lo dijo. Su voz se quebró, se apretó la mandíbula y lo intentó de nuevo. Antes del accidente, me confió que algo no estaba bien. Estaban recortando esquinas, ignorando protocolos de seguridad. Pero más que eso, su voz bajó a un murmullo. Creía que alguien estaba interfiriendo. Sabotaje. La habitación pareció encogerse a su alrededor. El crujido del fuego fue el único sonido entre ellos por un largo instante. La señorita Hayes lo estudió con ojos que no perdían detalle. Supono tra más de lo que trel, y ahí subar y entretón su finalmente. Lo estijaron saliva, y apretó los dedos alrededor de la taza de té, y no en tantas palabras, pero mencionó un nombre más de una vez, Víctor Ascombe. El nombre no le resultaba familiar, pero la forma en que fue pronunciado tenía peso. El ejecutivo que supervisa el proyecto, indagó ella. Julian asintió. Samuel decía que Ascombe estaba demasiado ansioso por probar algo, demasiado dispuesto a correr riesgos. Y ahora, su voz vaciló. Ahora mi hermano está muerto, y la compañía seguirá adelante como si nunca hubiera importado. La señorita Hayes no respondió de inmediato. Permitió que el peso de sus palabras se asentara en el aire. Luego, con un cuidado deliberado, tomó el periódico junto a su silla, y alisó la página abierta. Y sin embargo, murmuró, algunas cosas se niegan a permanecer enterradas. Trazó la fotografía con la punta de sus dedos enguantados, como si buscara el fantasma de algo que había sido pasado por alto. Después de un momento, volvió a mirar a Julian Hargrove, con una expresión ilegible. Dime, señor Hargrove, ¿realmente deseas saber qué pasó con tu hermano? Porque, una vez que la verdad se desentrañe, no podrá volver a tejerse. Él sostuvo su mirada, algo duro y resuelto brilló en la suya. Necesito saberlo. Una leve sonrisa le tocó los labios, no de diversión, sino de comprensión. Entonces, comenzaremos. El viento frío llevaba consigo un aire de misterio mientras Eleanor Graves subía a la plataforma de tren vacía. La escena frente a ella estaba sumida en el silencio, pero no en uno pacífico. Era un silencio pesado, el que sigue a una tragedia demasiado fresca para ser olvidada. Apenas unos días atrás, una locomotora recién diseñada se había descarrilado allí. Una maravilla de la ingeniería moderna, reducida a un montón de acero retorcido y hierro quemado. El aroma del metal chamuscado aún flotaba en el aire, aferrándose obstinadamente a las ruinas de lo que se había llamado progreso. Eleanor le puso el abrigo más fuerte alrededor de sus hombros, sus dedos enguantados rozando el pequeño diario de cuero metido en su bolsillo. Había pertenecido a Harvey Langley, el ingeniero principal del proyecto desafortunado. Su entrada final fue breve, casi críptica. La velocidad es la ilusión del control. La verdad se encuentra en el impulso. Una advertencia. Oeste la confesión final de un hombre que había visto venir lo inevitable. Eso, ella tenía la intención de averiguarlo. El inspector Hale estaba cerca. Sus ojos envejecidos pero afilados, escanearon la plataforma desolada con la cansada sospecha de un hombre que había visto demasiados casos barridos debajo de las alfombras burocráticas. Ajustó su sombrero y asintió hacia Eleanor cuando ella se acercó. Extraño asunto, señorita Graff, murmuró. Las personas conectadas a este proyecto, o desaparecen antes de que puedan hablar, o terminan muertas antes de que tengan la oportunidad. Eleanor se encontró con su mirada, las palabras asentándose incómodamente en el fondo de su mente. Estaba surgiendo un patrón, uno que olía a algo más que un accidente. Miró hacia el diario en su mano, y hojeó sus páginas. Las notas garabateadas detallaban preocupaciones sobre cálculos defectuosos,
pruebas apresuradas y medidas de seguridad cruciales que se ignoraban en favor de lograr velocidades récord. Pero una frase se destacó entre la jerga técnica, una línea simple, pero escalofriante. Lo sabían, y lo hicieron de todos modos. Sus pasos se desaceleraron cuando se acercó al sitio del desastre, donde los restos de la locomotora yacían abandonados. Las vías llevaban las cicatrices del siniestro, los rieles de metal deformados por el calor y el impacto. Exhaló lentamente, su aliento visible en el aire crujiente, pero justo cuando estaba a punto de arrodillarse para una mirada más de cerca, una sensación recorrió la parte posterior de su cuello. Estaba siendo observada. Las señales eran sutiles, pero inconfundibles. Un débil cambio en las sombras más allá de la plataforma, el aroma persistente de humo de cigarrillo, a pesar de que no había nadie cerca, y huellas frescas en la tierra, que llevaban en dirección contraria a la suya. Alguien había estado aquí momentos antes de su llegada, alguien que no quería ser visto. Señorita Graves. La voz de Hal cortó sus pensamientos, atrayendo su atención hacia él. Quien esté detrás de esto, no se detendrá hasta que haya enterrado cada cabo suelto, y eso incluye a cualquiera que haga las preguntas equivocadas. Eleanor lo miró. Luego volvió la vista hacia los restos del tren descarrilado, los engranajes que se habían deslizado, los frenos que habían fallado, la prueba que había sido empujada a pesar de las repetidas advertencias. Una corporación desesperada por mantenerse a la vanguardia, un ingeniero que se había dado cuenta demasiado tarde de que la seguridad estaba siendo sacrificada por velocidad, y ahora, los secretos enterrados bajo una tragedia conveniente. Desde algún lugar en la distancia, el lastimero gemido de un silbato de tren resonó en el valle, llevado por el viento como un recordatorio fantasmal de lo que se había perdido. Pero Eleanor sabía una cosa con certeza: esto no fue un accidente, esto fue un asesinato, diseñado para parecer progreso, y tenía la intención de demostrarlo antes de que el próximo tren se encontrara con el mismo destino. El funeral había terminado, pero el peso de las verdades tácitas se aferraba al aire como la niebla que rueda antes de una tormenta. Eleanor Graves permaneció en el borde del cementerio, de pie bajo las ramas de un tejo esquelético, sus formas retorcidas arqueándose como garras contra el cielo nublado. Estaba vestida con un abrigo gris carbón, ajustado a la perfección, cuyo dobladillo rozaba la tierra húmeda. El aroma de libros antiguos y lana mojada la envolvía, la fragancia de una erudita, de conocimiento y paciencia inquebrantable. Su mirada aguda recorrió la multitud, sin buscar al hermano afligido ni las condolencias murmuradas sobre la tierra fresca, sino enfocándose en la figura que no tenía nada que hacer allí. Victoria Langley estaba apartada de los dolientes, observando sin parecer hacerlo, su presencia calculada hasta el último detalle. Victoria no era una mujer acostumbrada a funerales de hombres que trabajaban con manos manchadas de grasa y planos firmados con riesgo. Su mundo era el de las mesas de juntas, de decisiones tomadas con un simple trazo de pluma, no el de tierra y dolor, y sin embargo allí estaba, envuelta en un abrigo de lana azul marino, ceñido en la cintura, su sombrero inclinado lo suficiente para ocultar la nitidez en su mirada. Eleanor vio la forma en que se sostenía, demasiado compuesta, demasiado cuidadosa, cada respiración medida, cada mirada, intencional. Ajustó sus guantes, un movimiento calculado que le permitió inclinarse hacia Albert Thorne, sin llamar la atención. Dijiste que tu hermano tenía preocupaciones, ¿no? Su voz era suave, engañosamente ligera, pero había acero debajo de ella. La mandíbula de Albert se tensó, sus hombros se endurecieron mientras miraba la tumba. Me dijo que no confiara en ellos, murmuró, su voz llena de algo que vacilaba entre el dolor y la culpa. Dijo que estaban presionando demasiado,
probando velocidades más allá de lo seguro, ignorando los riesgos. Sus manos se apretaron en puños a los costados. Le dije que se alejara. Su voz cayó más bajo. Dijo que no era tan simple. Eleanor siguió su mirada. Luego la dejó volver a Victoria Langley, quien encuestaba la escena con la precisión de alguien que calcula el riesgo, midiendo qué podía aprenderse desde la distancia. Al borde del cementerio, su postura no era de luto, era de control. Esta no era una mujer superada por el dolor, era una mujer asegurándose de que lo que fuera enterrado hoy, se quedara enterrado. Eleanor inclinó la cabeza ligeramente. Y la señorita Langley, Albert exhaló bruscamente, dejando escapar una risa amarga. Ella fue quien lo convenció de seguir adelante con la prueba. Dijo que la compañía estaba al borde de algo revolucionario, que las medidas de seguridad eran para aquellos que carecían de ambición. Sus ojos se oscurecieron. La niña dorada de MRC, brillante, despiadada, intocable. Los labios de Eleanor se curvaron levemente. No había humor en su expresión. Entonces, ¿qué la trae aquí? Albert no respondió. Lo necesitaba hacerlo. Al otro lado del cementerio, Victoria Langley lanzó una última mirada a la tumba antes de girar. Sus tacones hicieron un leve clic contra la piedra húmeda, y desapareció en la niebla de la tarde. Eleanor había visto salidas así antes. No era un retiro, era una retirada táctica. Ajustando con cuidado el broche de su bolso, se volvió hacia Albert. Necesito entrar en MRC. Él la miró bruscamente. Eso no va a ser fácil. Ella sostuvo su mirada, inmutable. Nada que valga la pena saberlo es. Lluvia, tejidos encorvados debajo de una cubierta gris. Era el tipo de tarde que mantenía a las personas en interiores, sus incendios avivados en alto, sus puertas cerradas contra el frío. Pero Eleanor nunca había sido alguien que buscara consuelo. Sentada en su silla de respaldo alto, buscó el teléfono. Sus dedos se movían con precisión practicada, mientras marcaba un número al que no había llamado en años. La línea crepitó, 2 veces, antes de que una voz cortante respondiera. La residencia de Bradshaw. Eleanor se enderezó ligeramente, su voz fue agradable, pero lo suficientemente firme como para exigir acción. La señorita Eleanor Graves para la señorita Lucy Bradshaw. Una pausa, un débil murmullo de conversación en el fondo. Luego, una voz más familiar, suave, con un matiz de curiosidad. Eleanor querida, qué sorpresa. Lucy, murmuró Eleanor, acomodándose más profundamente en su silla, mientras el resplandor del fuego lanzaba sombras danzantes por la habitación. Espero no estar interrumpiendo. No, en absoluto, respondió Lucy, con la voz cálida, aunque afilada por el interés. El clima mantiene a todas las personas interesantes en interiores. Me encuentro en una compañía bastante aburrida. Eleanor se permitió una pequeña sonrisa. Quizás pueda ofrecerte algo más atractivo. Hubo una breve pausa, una quietud momentánea en el otro extremo de la línea. Entonces, la voz de Lucy, ligera pero deliberada. Sí, quisiera exactamente eso. Eleanor miró el periódico cuidadosamente doblado a su lado. La audaz impresión negra del titular de ayer la miraba como un desafío tácito. Dime, Lucy, dijo suavemente, sus dedos rozando distraídamente la lana tejida en su regazo. ¿Qué sabes sobre la Modern Rail Corporation? Silencio. No mucho, solo lo suficiente. Entonces, una risa practicada, iluminada, pero calculada. Eleanor, querida, dijo Lucy, con diversión velada en sus palabras, qué pregunta tan peculiar. Eleanor presionó el receptor telefónico suavemente contra su oreja, su mirada se deslizó hacia la ventana moteada de lluvia. Afuera, el brillo plateado de las farolas se extendía por las calles vacías de Londres,
como dedos fantasmales, pero su atención no estaba en el paisaje urbano, se fijó en la figura sombría que permanecía inmóvil bajo una farola, atenta, presente, una presencia justo en el borde de su conciencia, al otro lado de la línea. Lucy habló finalmente, su voz era suave, pero pesada con algo tácito. Eleanor, pensé que solo te preocupabas por los asuntos de la aldea. Trenes, ahora, qué moderno de tu parte. Un toque de diversión tocó los labios de Eleanor, aunque sus dedos se enroscaron instintivamente alrededor del cable del teléfono. Un hábito inconsciente, uno que nunca había roto. Los tiempos cambian, Lucy, dijo a la ligera, y también las preguntas que vale la pena hacer. Me encuentro necesitando un pequeño favor. Una pausa. Entonces, la voz de Lucy regresó, impregnada de curiosidad. No puedo imaginar qué tipo de favor podría proporcionarte en lo que respecta a los ferrocarriles, pero la forma en que lo dijo sugería que, en efecto, podía imaginarlo. Eleanor se inclinó ligeramente hacia atrás, ajustando el manguito de su guante con una paciencia deliberada. Necesito un camino adentro, una exhalación suave, seguida del lejano susurro de papeles. Luego, una risa, media divertida, media escéptica. ¿Qué diablos quieres con la Mother Rail Corporation? No son del tipo que da la bienvenida al personal a tiempo parcial. Eleanor dejó que un toque de inocencia se filtrara en su voz. Oh, estoy segura de que podemos encontrar algún arreglo. Solo necesito una oportunidad. Una pausa más larga esta vez, extendida entre ellas como una respiración contenida. Entonces, Lucy suspiró. Y mi siempre has tenido una forma de hacer que una solicitud suene como un hecho consumado, murmuró. Eleanor sonrió. Oh Lucy, espero no haber perdido mi toque. Otra risa suave se filtró por el auricular, y luego, resignada pero intrigada, Lucy volvió a hablar. Y una posición, temporal, insignificante, un asistente de registros, archivo, papeleo, nada emocionante, pero está dentro de la oficina de Londres. El agarre de Eleanor en el cable del teléfono se apretó apenas, y sería terriblemente difícil, dijo, con voz impregnada de persuasión tranquila, garantizar que la posición llegue a la persona correcta. Lucy soltó otra risa suave. Para la mayoría de las personas, quizás, pero para ti, Jane, considéralo hecho. Un destello de satisfacción cruzó el rostro de Eleanor. Lucy, eres una maravilla. Sí, lo soy, dijo Lucy secamente. Y ahora me debes un almuerzo muy largo la próxima vez que estés en Londres. La sonrisa de Eleanor se profundizó. Será mi placer absoluto. Cuando volvió a colocar el receptor en su cuna, dirigió su mirada una vez más al vidrio manchado de lluvia. Afuera, el cielo se extendía como una lámina ininterrumpida de gris, grueso, opresivo. La ciudad se desdibujaba en los bordes, atrapada en una inquietante quietud antes de lo inevitable. Se acercaba una tormenta, y ella se había asegurado un asiento de primera fila. Lucy resopló suavemente, luego se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos en el escritorio. Jane, no fingamos que no te conozco mejor que eso. ¿Estás preparado para algo? Eleanor inclinó la barbilla ligeramente, su voz inquebrantable. Lucy, querida, no fingamos que ya no estás intrigado. Los labios de Lucy se agitaron, pero ella no discutió. En cambio, volvió a recoger el papel, girándolo entre sus dedos. No Modern Rail Corporation, reflexionó. Supongo que esto tiene algo que ver con ese horrible accidente. Eleanor no confirmó ni negó. En cambio, se quitó el guante, alisando la tela con cuidado antes de mirar hacia arriba. Estaría muy agradecida, Lucy. La confidencialidad es primordial, ¿entiendes? Lucy suspiró, un aliento lento y conocedor, pero había diversión en ella. Por supuesto que entiendo, pero es mejor que no te saqueen en la primera semana.
La sonrisa de Eleanor era ilegible. Haré todo lo posible para ser el modelo de eficiencia. Lucy alcanzó un bolígrafo, firmando una nota con unos golpes rápidos antes de deslizarlo sobre el escritorio. Lleve esto a la oficina de empleo de MRC. Es una recomendación personal, lo que significa que no harán demasiadas preguntas. Eleanor dobló la nota cuidadosamente, metiéndola en su bolso. Supongo que tienes una historia de portada preparada. Una leve sonrisa tocó en sus labios, mientras ella estaba de pie. Oh sí, murmuró. Una viuda con nada más que tiempo, y un cariño por el orden. No sospecharán nada. Lucy sacudió la cabeza, mirándola con algo entre admiración y exasperación leve. Trate de no quemar el lugar, ¿verdad? Eleanor solo sonrió, lo que superaba, sabiendo, lleno de una certeza tranquila. Afuera, las nubes de tormenta se espesaron, y en la distancia, los primeros retumbos de trueno susurraron su llegada. Ella acababa de entrar en territorio peligroso, y ahí fue exactamente donde ella quería estar. La señorita Eleanor Graves ajustó sus guantes cuando entró en el grandioso y reluciente atrio del consorcio industrial Blackthorn, un nombre que susurró a través de los círculos de negocios con el peso tranquilo del poder. La mañana de Londres estaba húmeda, con lluvia que se desvanecía, las calles todavía resbaladizas, y el aire sostenía el rastro de algo que no estaba listo para ser olvidado. Ella había estado aquí antes, no físicamente, sino en espíritu, en rumores susurrados y contratos manchados de tinta que contaban historias más condenatorias que cualquier confesión. Pero hoy, ya no era una observadora. Hoy, ella era Margaret Whitmore, una viuda discreta y moderada que complementa su pensión con un trabajo honesto, precisamente el tipo de persona que se desvanecía en el fondo, o al menos, eso es lo que ella quería que creyeran. Sus zapatos taconearon suavemente el piso de mármol pulido cuando se acercó al mostrador de seguridad, donde un joven, apenas fuera de la universidad, volteó un registro con precisión mecánica. ¿Nombre?, preguntó sin mirar hacia arriba. Margaret Whitmore, respondió ella, su voz atada con la cantidad justa de mansedumbre. Encontró su nombre, asintió y deslizó una insignia de identificación temporal en todo el mostrador. Departamento de Registros, 6º piso, la señorita Redgrave la está esperando. Eleanor fijó la insignia a su abrigo, ofreciendo al joven una sonrisa pequeña y agradable. Eres terriblemente eficiente. Él parpadeó, momentáneamente desprevenido por la amabilidad inesperada, luego enderezó su postura. Gracias, ma'am. Las puertas del elevador brillaban ante ella mientras entraba, suavizando la caída de su falda. Una mujer nerviosa atraería la atención, y ella no tenía intención de ser notada. La señorita Evelyn Redgrave, alta y compuesta, su cabello oscuro recogido en un chignón severo, el tipo de mujer que sabía cómo manejar las cosas mientras los hombres tomaban el crédito. Su mirada aguda atendió a Eleanor de un vistazo, presentándola con eficiencia practicada. Señora Whitmore, preguntó, su voz llevaba la fría precisión de alguien que no tenía paciencia por errores. Eleanor ofreció una cálida sonrisa, extendiendo una mano enguantada. Sí, querida, espero no perderme en estos largos pasillos. Evelyn estrechó su mano firmemente, sus labios curvándose ligeramente en los bordes. Oh, todos lo hacemos al principio, pero sospecho que encontrarás tu camino pronto. Mientras llevaba a Eleanor por el pasillo, sus talones golpeaban un ritmo parejo. La mujer mayor se permitió una mirada tranquila y conocedora. El consorcio Blackthorn no era una compañía ordinaria, se hicieron fortunas aquí, y las vidas se deshicieron en silencio. Los susurros no pasaban sobre las cercas del jardín, estaban sellados detrás de las puertas de acero, escritos en huellas firmes,
enterrados en libros de contabilidad. Solo un ojo cuidadoso se daría cuenta. El departamento de registros estaba escondido al final del pasillo, una habitación sin ventanas de orden meticuloso, llena de gabinetes que guardaban secretos mucho más antiguos que la tinta que los marcaba. Cuando Evelyn le entregó un archivo a Eleanor, dudó, solo por una fracción de segundo, su mirada ilegible. «Mantenemos las cosas organizadas aquí, señora Wetmore», dijo con cuidado. «Se espera discreción». Eleanor sostuvo su mirada, leve y sin pretensiones. «Oh, entiendo bastante. Me parece que los lugares tranquilos tienden a producir los descubrimientos más interesantes». Un parpadeo de algo cruzó la cara de Evelyn. Conciencia, sospecha, tal vez, y luego, con la misma rapidez, se había ido. «Bueno», dijo sin problemas retrocediendo, «vamos a que se acomode de acuerdo». Cuando Eleanor tomó su lugar en su nuevo escritorio, dejó que sus dedos se deslizaran sobre la superficie lisa. Su expresión no traicionaba nada. Ella había desentrañado muchos misterios antes, pero esto era algo nuevo. El escenario estaba establecido. El juego había comenzado, y estaba lista para ver quién haría el primer movimiento. El aroma del papel envejecido y la tinta se aferraban al aire, como un susurro del pasado. La sala de registros era un tranquilo santuario de burocracia, donde los secretos estaban metidos entre libros de contabilidad e informes, escondidos en los espacios que nadie pensó examinar. Eleanor Graves, conocida aquí como Margaret Whitmore, se metió en su asiento, con las manos enguantadas alisando la superficie del escritorio mientras organizaba la pila de archivos ante ella. La máquina de escribir se quedó inactiva, un centinela silencioso de las innumerables palabras comprometidas con la historia en trazos mecánicos y ordenados. El bajo zumbido de la ventilación enmascaró el murmullo ocasional de la conversación que se alejaba desde el corredor. Un reloj que marcaba la lenta marcha del tiempo en un lugar donde el cambio venía solo en papel. Fue aquí, debajo del peso de la rutina, que la verdad a menudo estaba enterrada. Ella abrió un archivo, no lo leyó realmente, pero absorbió fechas, cifras, nombres. Surgiría un patrón. Siempre lo hacía. Luego, pasos. 2 hombres pasaron por su puerta, sus voces calladas pero urgentes. «No podemos permitirnos otro revés», murmuró uno de ellos, sus palabras cargadas de frustración. «Si los números no se alinean, no solo serán nuestros trabajos los que estén en la línea». La segunda voz, más baja, bordeada de algo más agudo, tal vez. «Entonces, hazlos alinearse. ¿Viste lo que le sucedió a Hawthorne? No hay errores esta vez». Una pausa, luego, la baraja de escalones apresurados a medida que avanzaban. Sus palabras dejaron una onda en el aire, una onda que aún persistía. Los dedos de Eleanor se cernían sobre una página. Su mente catalogó cada sílaba. Ella conocía el nombre de Hawthorne, un analista financiero. Se rumoreaba que había descubierto discrepancias en los libros de contabilidad de la compañía. Un desafortunado accidente, dijeron, ido desde una plataforma. Un tren que no se detuvo a tiempo, pero los accidentes rara vez eran tan convenientes. Eleanor recuperó un pequeño cuaderno de cuero de su bolso, las páginas ya alineadas con anotaciones cuidadosas, observaciones que otros podrían descartar. Houghton, discrepancias, ajuste de números. No hay errores esta vez. Las implicaciones eran claras. Alguien estaba corrigiendo algo. Nunca debería haberse descubierto en primer lugar. La compañía Cafetería era un estudio de eficiencia tranquila, un espacio diseñado para la función, no para la comodidad. Se realizaban negocios entre bocados, conversaciones medidas, educadas, y siempre cautelosas. Eleanor se puso en cola, con una leve expresión de curiosidad mientras estudiaba el menú,
sin verlo realmente. Su atención estaba en otro lugar. Observó a través de los reflejos, el vidrio pulido de la pantalla de alimentos, la superficie reluciente de una bandeja de servicio de plata. Así fue como notó que Marianne de Berouth entró. Ella no llegó simplemente, ella ordenó la habitación con una gracia sin esfuerzo. Su vestido esmeralda a medida contrastaba de manera sorprendente con los tonos apagados de la ropa corporativa a su alrededor. Una mujer que conocía el poder de la presencia, del silencio, de las palabras medidas, habladas en el momento correcto. Se movió hacia una mesa en la esquina, donde un hombre ya estaba sentado. Sus hombros se tensaron debajo del tejido de su traje de carbón. No era un subordinado, un compañero, un co-conspirador. Eleanor se acercó. Su postura no cambió, pero sus oídos estaban finamente sintonizados con la corriente subterránea de tensión en sus palabras. Los auditores estarán aquí la próxima semana, murmuró Marianne, levantando su taza de café con facilidad deliberada. Necesitamos una resolución antes de eso. El hombre agitó su té. Su agarre se tensó apenas en la cuchara. Hawthorne estaba destinado a ser el último. Si hay otros, siempre hay otros, lo interrumpió suavemente Marianne, su mirada, inquebrantable. El problema es asegurarse de que entiendan el costo de la curiosidad. Un silencio se extendió entre ellos, pesado con advertencias no dichas. Eleanor alcanzó un bollo que no tenía intención de comer, inclinando la cabeza ligeramente, lo suficiente como para atrapar el reflejo de Marianne en la superficie de vidrio del mostrador. Compuesta, cierta, peligrosa. El tipo de mujer que no emitía amenazas, solo promesas. Se desarrollaba un juego, uno jugado en sombras y susurros, en libros de contabilidad y últimas palabras. Eleanor había visto ese tipo de poder antes, pero nunca así, nunca en un lugar donde el poder se firmaba con el golpe de un bolígrafo, donde la vida y la ruina eran dictadas por números en una página. Levantó su taza de té a sus labios, su expresión, ilegible, su pulso, constante. El escenario estaba establecido, y el primer movimiento acababa de hacerse. La oficina de registros respiraba un silencio diferente a cualquier otra parte de la empresa, un silencio no del vacío, sino de espera, un silencio lleno del peso de la historia, del susurro de papel, susurrando secretos que nadie había descubierto todavía. Eleanor Graves, conocida por quienes la rodeaban como Margaret Whitmore, se sentó en su escritorio. Sus dedos descansaban sobre una pila de solicitudes. Su expresión de diligencia tranquila. Jugaba bien su papel. Para sus colegas, no era más que una empleada meticulosa, el tipo de mujer que encontraba consuelo en la previsibilidad del papeleo, una criatura de rutina. Pero esa era una ilusión cuidadosamente curada. Su verdadero enfoque estaba en otro lugar. Al otro lado de la habitación, un solo gabinete permanecía en silencio. Su cajón, etiquetado en letras afiladas y en bloque, prueba de ejecución, confidencial. Había estado allí durante semanas, un accesorio sin pretensiones en una habitación llena de informes de rutina y burocracia mundana. Pero Eleanor había aprendido hace mucho tiempo que el peligro rara vez se anunciaba con fanfarria. Acechaba a la vista, esperando que los ojos correctos lo vieran. Había pasado años perfeccionando sus instintos, aprendiendo a reconocer el aroma de algo podrido bajo superficies pulidas. Este archivo, sentado en silencio entre lo ordinario, desencadenó cada advertencia en su mente. Eleanor echó una mirada hacia la puerta abierta. Vacío, el zumbido de conversaciones distantes, se había desvanecido con el éxodo de los empleados que se dirigían a casa, dejando atrás el suave tic-tac del reloj de la pared y el crujido ocasional de los muebles asentándose. Con la facilidad de la práctica, empujó su silla, sus movimientos, sin prisas, deliberados. Para un observador,
Simplemente estaba ordenando, ajustando la alineación de las carpetas, tal vez reorganizando su espacio de trabajo, pero su mano, constante y segura, buscó el mango del gabinete, bloqueado, por supuesto. Una pequeña sonrisa tocó sus labios, esperado, pero inconveniente. No haría eso si fuera tú. La voz era suave, suave como terciopelo, pero bordeada de advertencia. Eleanor se volvió, inmóvil. Vivienne Calloway estaba apoyada contra un archivador cercano, sus brazos cruzados, una ceja arqueada con leve diversión. Vivienne era el tipo de mujer que nunca levantaba la voz, nunca hacía una escena, porque nunca lo necesitaba. Había dominado el arte de parecer a gusto, mientras siempre estaba 5 pasos por delante. Eleanor ajustó sus gafas. Una pequeña y educada sonrisa apareció en su rostro. Dios mío, dijo la imagen misma de la gentil inocencia. Me han atrapado. Vivienne salió del gabinete. Sus talones hicieron clic suavemente mientras se acercaba. Eso depende, murmuró. Eres solo una empleada curiosa, o estás buscando algo que no deberías encontrar. Eleanor inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara la pregunta. Encuentro la curiosidad bastante subestimada. No, Vivienne la estudió por un largo momento, y luego suspiró. Un parpadeo de algo. Satisfacción tal vez, cruzó su rostro. Luego, deslizó la mano en su bolsillo. Un destello de metal, una llave. Nunca creí la historia oficial, murmuró, deslizando la llave en la cerradura con facilidad practicada. Un clic tranquilo, el cajón se abrió, y el verdadero juego acababa de comenzar. Solicitudes de componentes de proveedores no identificados, pedidos a granel sin destino claro, documentos oficiales que sin embargo, se sentían mal. La tinta casi tarareaba con el engaño. Eleanor giró una página y otra. Las sumas eran asombrosas, las fechas, demasiado correctas. Su aliento la dejó en una exhalación lenta y medida. No debemos llegar a conclusiones, murmuró Yor. Pero esto es bastante revelador. La mandíbula de Vivienne se apretó. Si es lo que creo que es, Gion lo que creo que es. No somos los únicos que están mirando. Afuera, el silencio había cambiado. Ya no era la quietud de la rutina, sino algo más, una tranquilidad vigilante. El tipo de calma que significaba que alguien, o algo, estaba al acecho, justo más allá de los bordes de la percepción. Los corredores de Novus Rail nunca estaban destinados a estar vacíos. Durante el día, pulsaban con movimiento, con la energía constante de ingenieros, ejecutivos y analistas, todos trabajando hacia el progreso, seputiente, el poder. Pero ahora, en las últimas horas de la noche, se sentían diferentes, huecos, expectantes. Las luces superiores parpadearon débilmente, su zumbido constante como un susurro en la oscuridad. Este no era un lugar diseñado para la comodidad, sino para la función. Elevadas barandillas de acero, paredes de concreto, no había ventanas, no había salidas fáciles, un laberinto diseñado para mantener las cosas adentro. Eleanor se movió con cuidado. Sus zapatos de suela suave no hacían ningún sonido contra el suelo pulido. Ella no pertenecía aquí, pero caminó como si lo hiciera. Los archivos de ingeniería estaban por delante. Una puerta de acero protegida solo por un escáner de tarjetas de acceso, sin grandes medidas de seguridad, sin personal armado, solo un panel esperando las credenciales correctas. La tarjeta prestada en su mano enguantada estaba cálida, la última contribución de Vivienne antes de desvanecerse en las sombras. Deslizó la tarjeta, una pausa, un solo latido, y luego, sin bip suave. La luz parpadeó en verde, la cerradura se liberó. Eleanor exhaló lentamente, presionando sus dedos enguantados contra el acero frío de la puerta. Dentro, esperaban respuestas, respuestas que nadie quería encontrar. Ella dio un paso adelante,
desapareciendo en la oscuridad, y detrás de ella, en algún lugar profundo de los corredores silenciosos de Novus Rail, una tenue luz roja parpadeó a la vida. Ya no estaba sola. La puerta de acero cedió sin resistencia, con un clic tranquilo que resonó en la inmensidad más allá. Adentro, la habitación se extendía ante ella. Una extensión de precisión industrial, vigas expuestas impregnadas del aroma agudo del aceite de máquina, largas mesas de dibujo dispuestas en simetría rígida, sus superficies cubiertas de esquemas y planos, el zumbido de maquinaria invisible, pulsaba débilmente bajo el suelo, un latido mecánico, que nunca se detenía. Este era el centro nervioso, el núcleo oculto donde los conceptos se convertían en algo más, algo peligroso. Su mirada recorrió las paredes, cubiertas de diagramas y cálculos densos que tejían una historia destinada solo para unos pocos privilegiados. Y allí, en el extremo más alejado de la habitación, un plano. A diferencia de los demás, sus bordes estaban rizados, como si lo hubieran manejado con demasiada frecuencia. La tinta, ligeramente manchada, las esquinas, marcadas con algo oscuro, no era del todo aceite. Eleanor se acercó, sus dedos enguantados rozando los márgenes, notas garabateadas en tinta roja, integridad estructural comprometida a alta velocidad. Un escalofrío recorrió su espalda. El defecto era conocido. Y, sin embargo, el proyecto había continuado. Alguien había enterrado la advertencia, bajo capas de burocracia y secreto. Un movimiento, apenas perceptible, pero suficiente. Una alteración en el silencio más allá de la puerta. No era la pisada inactiva de un conserje, ni el caminar distraído de un ingeniero en busca de un archivo olvidado. No, esto era diferente, deliberado, preciso, una presencia. Eleanor se movió rápidamente, doblando el plano y metiéndolo en el forro de su abrigo. Los pasos se desaceleraron, se detuvieron, y entonces, una voz, baja, controlada, se deslizó por el aire denso. Ella está mirando demasiado de cerca. Una pausa, luego, una entonación más afilada. No hay errores esta vez. Eleanor exhaló lentamente, así que ya lo sabían. Se pegó a las sombras, su pulso estable pero rápido. La puerta se abrió, apenas una fracción, una silueta, persistente, esperando, observando. Los segundos se estiraron, y entonces, la figura se retiró. Los pasos se desvanecieron en el corredor. Solo cuando el silencio regresó, Eleanor se movió de nuevo. Ya no se trataba solo de información, se trataba de supervivencia. Se enderezó, ajustó su abrigo y caminó hacia la salida. No apresurada, no dudosa, una mujer con propósito, siguiendo un camino que solo ella conocía. Pero el aire había cambiado. La tranquilidad ya no estaba vacía. Estaba llena de ojos invisibles, ojos que esperaban, y en algún lugar a lo lejos, más allá del zumbido de los generadores, y el aroma metálico de secretos enterrados, el juego ya había comenzado. La puerta de la oficina se cerró con una quietud final, el tipo de cierre que no solo mantenía el sonido dentro, sino que sellaba los secretos tras él. La señorita Hargrove se quedó inmóvil. Su mirada, fija, su expresión, inescrutable. Detrás del escritorio, Sybris observaba con la paciencia estudiada de un hombre que sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. La habitación estaba ordenada, demasiado ordenada. Pilas de planos, una mesa de dibujo meticulosamente limpia, pero el aroma de aceite y tinta aún flotaba en el aire. Una advertencia tácita. Griffiths entrelazó los dedos, y al fin, habló. ¿Tienes preguntas? Se permitió la más pequeña de las sonrisas, una expresión desprovista de diversión. Solo el amable que vale la pena preguntar. Griffiths exhaló, algo cuidadoso, como si midiera el peso de sus próximas palabras. Afuera, el zumbido de la industria continuó. Un murmullo distante de máquinas, voces, vida,
enredada en algo mucho más grande que ellos. Sin embargo, dentro de estas 4 paredes, el aire había cambiado. Ella ajustó sus gafas, un gesto sin sentido para la mayoría. Para ella, un recordatorio tranquilo. Este era el momento en que una conversación se convertía en algo más. No muy lejos de allí, más allá de las filas de oficinas estériles y máquinas brillantes, que habían construido una reputación de eficiencia. Un café se encontraba en la esquina de una calle estrecha, el tipo de lugar donde las conversaciones se hundían entre el silbido del vapor y el tintineo de la porcelana. La carrera de la mañana se había disipado, dejando solo el aroma del café tostado y el zumbido tranquilo de aquellos que no tenían prisa. La señorita Hargrove se sentó junto a la ventana, una taza de té intacta frente a ella. La luz dorada cortaba el suelo a cuadros, lanzando largas rayas sobre sus manos enguantadas. Había elegido su asiento deliberadamente. Una vista clara de la entrada, una posición desde la que nadie podría acercarse desapercibido. 5 minutos tarde, Albert Blackwood entró, un hombre que parecía haber pasado la mañana mirando por encima del hombro. Su abrigo estaba demasiado abotonado, su sombrero colocado demasiado bajo, sus dedos se contrajeron levemente al deslizarse en la silla frente a ella. Señorita Hargrove, señor Blackwood, sin bromas, fumó brevemente, luego retiró un cuaderno de cuero maltratado de su abrigo, lo colocó entre ellos, una confesión sin palabras. Ella lo alcanzó, el cuero estaba gastado, suavizado por el tiempo y el uso. Lo abrió con manos cuidadosas, las páginas llenas de notas meticulosas, cálculos, bocetos, datos registrados en una escritura precisa, pero a medida que avanzaba en las páginas, algo cambió. La escritura a mano se volvió errática, la tinta, manchada, las palabras, frenéticas. Albert se inclinó, su voz era apenas un susurro. Sabían, lo sabían. Ella leyó las palabras garabateadas en los márgenes. Su pulso permaneció constante, pero acelerado. Integridad estructural comprometida, inestable a altas velocidades, no probado, no es seguro, una exhalación lenta. Esto no fue un accidente. Giró otra página. Las palabras estaban escritas con desesperación. Quieren que falle. Sus dedos se endurecieron sobre el papel. No se trataba de velocidad, no de progreso. Era un espectáculo, un desastre, una catástrofe calculada. La voz de Albert era tensa. Una falla escenificada. Por dinero, por poder. Ella presionó los labios con firmeza. La gente ya había muerto, y ahora, la verdad estaba en sus manos. Una verdad por la que alguien ya había estado dispuesto a matar. El peso del momento se asentó entre ellos, pesado como el silencio que siguió. Las manos de Albert se cerraron en puños. ¿Qué hacemos? Ella levantó su taza, tomó un solo sorbo. El té estaba frío, la dejó con precisión tranquila y luego sostuvo su mirada. Terminamos lo que empezamos. Afuera, la ciudad seguía adelante, indiferente, pero en el murmullo olvidado de un café, la marea ya había comenzado a girar. El café había quedado atrás, sus secretos disueltos en el inquieto latido de la ciudad. Eleanor Grace entró en la mañana acelerada, su mente ya tejiendo las piezas. El zumbido de Londres había regresado con toda su fuerza. Los vendedores voceaban titulares, los tranvías crujían sobre los rieles, los tacones de hombres con trajes impecables resonaban en el pavimento. Pero Eleanor siempre había preferido los lugares donde el tiempo se movía un poco más lento. Cruzó la calle, sentándose en un banco gastado, bajo las vastas ramas de un viejo castaño. El aroma de la tierra húmeda y las hojas caídas flotaba en el aire fresco, un contraste tranquilo con la tormenta que giraba en sus pensamientos. Frente a ella, James Holloway se demoraba en el borde del camino,
sus dedos inquietos en el borde de su sombrero. No era un hombre acostumbrado a esperar, y ciertamente no cuando las apuestas eran tan altas. Tenemos suficiente, dijo al fin, su voz baja, tensa. Los libros de contabilidad, las firmas, lo demuestran todo. Si vamos a las autoridades ahora, no tendrán más remedio que actuar. Eleanor levantó una mano enguantada. El movimiento fue leve, pero lo suficientemente preciso como para silenciarlo. Un par de mujeres bien vestidas pasaron cerca, sus risas ligeras flotando en el aire, su conversación un hilo de asuntos sociales e invitaciones nocturnas. Demasiadas orejas, demasiadas variables. Solo cuando sus voces se desvanecieron en el murmullo de la ciudad, Eleanor habló. Su tono fue medido, deliberado. La verdad debe construirse sobre piedra, señor Holloway, no sobre arena. James exhaló bruscamente. Frustración, dolor. Cuánto más seguros necesitamos estar. Mi hermano lo sabía, lo vio, y lo mataron por ello. Sus palabras vacilaron, pero su resolución no. ¿Crees que si esperamos, eso los detendrá? Eleanor se volvió hacia él. Su mirada era fría, calculadora bajo el resplandor de sus gafas con montura dorada. Creo que si actuamos antes de estar listos, nos convertimos en su próximo problema a resolver. James la estudió, realmente la estudió, y algo en su expresión cambió. La había subestimado. Todos lo hicieron. Vendrán por ti, murmuró, más tranquilo ahora, con la certeza hundiéndose en su interior. Los labios de Eleanor se curvaron, no con diversión, sino con comprensión. Eso sería un error de cálculo de su parte. A lo lejos, la campana de un carruaje resonó por las calles. La brisa agitó el dobladillo de su abrigo, cuando se levantó, ajustando el agarre en su bolso con un gesto de tranquila determinación. Todavía tenemos trabajo que hacer. Se giró y comenzó a caminar de regreso, hacia el corazón de la ciudad, hacia Holloway Industries, hacia el imperio de la ambición pulida y los cuchillos ocultos. James permaneció en el banco, observándola. El viento había cambiado, se acercaba una tormenta, y Eleanor Graves estaba caminando directamente hacia ella. La oficina de registros era una tumba de decisiones olvidadas, el aire lleno del aroma rancio de papel y tinta. Las luces fluorescentes parpadearon por encima, lanzando sombras con bordes afilados contra hileras de archivadores, minuciosamente organizados, engañosamente sin pretensiones. Era tarde, demasiado tarde para cualquiera que no fuera el desesperado, o lo peligrosamente determinado. Victoria Langley se paró cerca del escritorio, respiraba poco profundo, con las manos apretadas alrededor de una sola hoja de papel, como si pudiera incendiarse en su agarre. Sus afilados ojos marrones se lanzaron a Eleanor, buscando, pesando. Lo vi, susurró, su voz apenas más fuerte que el zumbido de las bombillas parpadeantes. Tocó el memorando una vez, un gesto agudo, nervioso. No querían una inspección. Está aquí. Eleanor dio un paso adelante, su mano enguantada cerrando el papel, con una precisión tranquila. Las palabras eran engañosamente simples, pero cargadas de intención. Bonificación especial para resultados acelerados. Asegúrese de que no se produzca una inspección mecánica antes de la ejecución de la prueba. Su agarre se apretó. Una recompensa por la imprudencia. Una omisión deliberada, no incompetencia. Intención. Victoria tragó con fuerza. Lo sabía. Su voz tembló, se hizo más pequeña, como si el hielo se deslizara por su columna. Tu fuente lo vio, tal vez un cambio en las válvulas de presión, tal vez una modificación al sistema de frenado, pero él lo sabía. La mirada de Eleanor permaneció en el papel, la tinta se había secado, pero la intención detrás de ella todavía estaba fresca. Habían hecho un cálculo, que nadie miraría demasiado de cerca, que nadie quedaría para hablar.
Estaban equivocados. El memorando era inocuo a primera vista, crujiente, profesional. El tipo de taquigrafía corporativa diseñada para pasar desapercibida a un ojo casual. Pero Eleanor Graves no era un ojo casual. Estudió las palabras, su mirada inmóvil, su mente enhebrando las implicaciones con una precisión inquietante. Nunca habían tenido la intención de que la prueba fuera segura. Se habían asegurado de que fallara. Al otro lado del escritorio, Victoria Langley dejó escapar un aliento lento. Sus dedos apretaban el borde de una carpeta cercana. Esto significa que la gente sabía. Ejecutivos, ingenieros, tal vez incluso la Junta, no solo dejaron que sucediera, lo orquestaron. Los dedos enguantados de Eleanor suavizaron el papel contra el escritorio, su expresión ilegible. La pregunta es ¿por qué? Victoria dudó, luego asintió hacia un archivador detrás del escritorio. Si hay más, estará ahí. Eleanor apenas lo miró. En cambio, giró levemente la cabeza hacia la puerta. El silencio había cambiado. Era la misma sensación que había sentido innumerables veces antes. Un susurro en el fondo de la mente. Un cambio en el aire. Una advertencia. Dejó el memorando, alineándolo cuidadosamente, asegurándose de que pareciera intacto. No esta noche. Victoria parpadeó. Pero ya me sospechan. La voz de Eleanor se mantuvo tranquila. Segura, si también sospechan de ti, perdemos nuestra última ventaja. Victoria tragó pero asintió. Sus dedos se movieron en un intento de parecer ocupados, de enmascarar la inquietud instalándose en sus huesos. Y si se dan cuenta, Eleanor sonrió. Un gesto mínimo, sabio. Entonces seremos mucho más inteligentes que ellos. El silencio de la oficina de registros se profundizó, estirándose más allá de la puerta. El pasillo afuera estaba vacío, pero el silencio ya no se sentía como soledad, se sentía como algo más, algo esperando. El corredor se extendía largo y estrecho bajo el duro parpadeo de las luces fluorescentes. Las paredes estériles brillaban débilmente en su brillo artificial. El turno de la tarde había desaparecido hace mucho tiempo, dejando solo el zumbido mecánico de la maquinaria invisible y el eco ocasional de pasos. Pasos medidos, deliberados. No eran los suyos. Eleanor caminó con una certeza tranquila, su bolso metido cuidadosamente a su lado, su postura compuesta. Había pasado años perfeccionando el arte de aparecer precisamente donde debía estar, incluso cuando no lo estaba. Y entonces, la voz, señorita Graves, suave, controlada, se deslizó en el espacio entre ellas con una facilidad que sugería un dominio peligroso de la energía. Eleanor se volvió, y allí estaba Evelyn Marchand, pulida, elegante, su presencia, calculada. Las luces del corredor acentuaban las líneas de su rostro, lanzando sombras bajo sus pómulos afilados. Su vestido azul marino oscuro, una vaina de autoridad inquebrantable. Sonrió, la misma sonrisa, practicada. Espero que esté encontrando su trabajo satisfactorio, señorita Graves. Valoramos la lealtad aquí en Holloway Industries. Las manos de Eleanor permanecieron dobladas sobre su bolso. Todos han sido muy complacientes. Evelyn no parpadeó. Bien, nos gusta que nuestros empleados se sientan como en casa. Se acercó. Su voz descendió, apenas un susurro. Por supuesto, eso requiere un cierto nivel de confianza. No estaría de acuerdo. Eleanor inclinó ligeramente la cabeza. La confianza es algo tan valioso. Un silencio, largo, medido. Eleanor sintió el peso de la mirada de Marchante. La forma en que la evaluaba, como una pieza de ajedrez en un juego que ya estaba en marcha. Y luego, el más leve de los movimientos, apenas 1 milímetro, una inclinación de la cabeza, una advertencia velada. Algunas personas no saben guardar secretos, murmuró Marchante. Pagan un precio muy alto por eso. Los dedos de Eleanor
rozaron el borde de su bolso, lento, deliberado. El mensaje había sido entregado. Marchand se enderezó. Alisó un pliegue invisible en la parte delantera de su vestido. Disfrute su noche, señorita Graves. Y se fue, tacones resonando suavemente mientras desaparecía por el corredor. Eleanor permaneció quieta, escuchando. Los pasos se alejaban, se desvanecían, y entonces, con una precisión calculada, exhaló. El juego había cambiado. Si seguía cavando, podría convertirse en el próximo accidente, y sin embargo, mientras reanudaba su camino, su ritmo se mantuvo estable, porque ahora, estaba segura, estaba muy cerca. El archivo era un cementerio de secretos olvidados, donde el polvo y el silencio conspiraban para enterrar el pasado. Las luces amarillas eran tenues, y las sombras, largas e inquebrantables, se extendían sobre las hileras de gabinetes metálicos. Eleanor Graves se sentó en una estrecha mesa de madera, del tipo diseñado para empleados que nunca hacían demasiadas preguntas. Frente a ella, Simon Hargrove paseaba con energía inquieta, con las manos profundas en los bolsillos de su abrigo, la mandíbula tensa. Era un hombre que había visto demasiado, que conocía el peso de las verdades enterradas. «Están borrando todo», murmuró Eleanor, pasando los dedos sobre un archivo marcado como confidencial. Planos, registros de mantenimiento, cualquier cosa que demuestre que el tren estaba condenado desde el principio. Exhaló, presionando la palma contra el documento como si pudiera anclarlo a la realidad. Y si esperamos demasiado, no quedará nada. Hargrove dejó de caminar, su mirada oscurecida por la inquietud. No se trata solo de cubrir pistas, dijo con voz grave. Alguien se está asegurando de que la verdad muera aquí. Eleanor sostuvo su mirada firme. Entonces nos aseguramos de que no. Sacó una pequeña unidad flash de su bolsillo. He establecido una copia de seguridad automática. Cada archivo eliminado se copia en un servidor externo. Pero necesitamos más que números. Miró hacia los esquemas del taller, clavados en la pared, un plano de engaño puesto al descubierto. Necesitamos algo innegable, algo que la gente creerá. Hargrove frunció el ceño. ¿Te refieres a evidencia del laboratorio de ingeniería? Eleanor asintió con gravedad. Los planos se pueden manipular, pero un componente alterado, una pieza saboteada, es una prueba que no pueden borrar. El silencio entre ellos pesaba con el riesgo implícito. Entonces, Hargrove dejó escapar un suspiro lento. Entrar ahí no va a ser fácil. Eleanor esbozó una sonrisa apenas perceptible. Nada que valga la pena hacerlo es. El taller de ingeniería era un laberinto de acero y sombras. De día, rugía con el caos controlado de la industria. De noche, se transformaba en algo distinto. Los motores de tren, enormes y sin terminar, se alzaban como bestias dormidas, sus formas imponentes envueltas en penumbra. Eleanor avanzó con cautela entre las filas de equipo, sus pasos apenas un susurro sobre el frío concreto. En sus manos enguantadas, la pequeña cámara se mantuvo firme mientras la levantaba. Clic. El flash iluminó brevemente la oscuridad. Clic. Bajó la cámara, y examinó el componente del motor frente a ella. Una placa de metal, estampada con especificaciones, semiarado con no encajaba. Los números de serie habían sido alterados. Una capa delgada de metal, desgastado por ácido, apenas disfrazaba la verdad. Alguien había cambiado las piezas. El tren nunca había sido diseñado para sobrevivir, había sido diseñado para fallar. Eleanor contuvo la respiración. Esto era todo, la prueba. Y entonces, un ruido, pasos, se giró, el aire atrapado en su pecho. De la oscuridad, emergió una figura. Daniel Mercer, su abrigo desabrochado, las mangas enrolladas, el rostro marcado por el agotamiento. Un hombre que había perdido una batalla que nunca quiso pelear.
No deberías estar aquí, dijo en voz baja. Eleanor no se movió, tampoco tú. Mercer dejó escapar una risa sin humor, y sin embargo, aquí estamos. Dio un paso más cerca, su expresión ilegible. Deberías alejarte. Eleanor sostuvo su mirada. No puedo. El silencio se estiró entre ellos. Finalmente, Mercer suspiró, pasándose una mano por el rostro. Entonces, será mejor que tengas cuidado. Se giró y desapareció entre las sombras. Una advertencia, una promesa. Eleanor exhaló lentamente, deslizando la placa de circuito en su bolsillo. Tenía lo que necesitaba, pero el juego había cambiado. No solo estaban encubriendo un fallo, estaban asegurándose de que nadie hablara, y ahora, lo sabía con certeza, si no tenía cuidado, no saldría con vida. En el taller frío, el silencio se tornó pesado, cargado con el peso de secretos demasiado tiempo enterrados. Harlan Whittaker exhaló con dificultad, su voz áspera por el peso de la confesión. Si estás buscando pruebas, no necesitarás mucho más que esto. Evelyn Hall no se movió, ni siquiera parpadeó. Años desentrañando engaños, le habían enseñado a reconocer, cuando un hombre estaba al borde de su propia ruina. Las manos de Harlan temblaron, cuando se pasó los dedos por el cabello. Me obligaron a hacerlo, susurró, la voz baja pero desgarrada por la verdad. La Junta, sabían que estaba ahogado en deudas. No me dieron opción, si me negaba, me habrían destruido. Su aliento se entrecortó, pero cuando volvió a hablar, sonó más vacío. Nunca quise que nadie muriera. Evelyn dio un paso lento, su voz firme, pero cuidadosa. Entonces ayúdame a detenerlo. Por un instante, la duda titiló en el rostro de Harlan, pero luego, Icamon suspiró estremecido, metió la mano en su abrigo. Sus dedos, inestables pero decididos, sacaron un documento doblado, con los bordes manchados por demasiadas noches de indecisión. Esto, es todo, susurró. Evelyn lo tomó con delicadeza, y lo desplegó bajo la tenue luz. Anotaciones, especificaciones alteradas, fallas mecánicas deliberadas, todo estaba ahí, innegable, condenatorio. Su corazón latió con fuerza ante la revelación. Esto no había sido negligencia, era sabotaje, diseñado con escalofriante precisión. Harlan se frotó la cara, la voz quebrándose. Vendrán por ti. Evelyn guardó el documento en su bolso, sus labios curvándose en algo que no era exactamente una sonrisa. Que lo intenten. Y con eso, se giró, perdiéndose en la noche. La verdad era un fuego, y esta noche, lo quemaría todo. El gran pabellón de Ashford Rail Systems era una catedral de energía, erigida sobre acero pulido y mentiras aún más pulidas. Los candelabros derramaban una luz fría sobre la sala de exhibición, donde un modelo elegante del tren de alta velocidad se alzaba como un monumento al progreso. Los inversores se movían con trajes impecables. Sus conversaciones eran un murmullo de cálculo y ambición oculta. Los periodistas acechaban en los bordes, sus bolígrafos listos como armas. Y en el centro de todo, iluminada por el resplandor de los reflectores, estaba Victoria Langford. Subió al escenario con la elegancia de alguien que jamás había conocido la duda. Su vestido azul marino era impecable. Su sonrisa, afilada. Damas y caballeros, comenzó, su voz abriendo el silencio. Esta noche, celebramos una nueva era en el transporte, pero en las sombras, la tormenta ya se había desatado. Cerca de la cabina de control, Daniel Grayson trabajaba con rapidez, asegurando que los datos recuperados por Evelyn estuvieran seguros. En la audiencia, Sebastian Ward ajustó sus gemelos, ocultando la tensión en su postura, mientras sujetaba los registros financieros. Cada página, un clavo en el ataúd de una corporación edificada sobre el engaño. Y Evelyn, aún no había llegado, aún no. Un periodista frunció el ceño, escaneando la habitación. ¿Dónde está Evelyn Hale?, susurró.
Otro destello de cámaras. Victoria Langford se inclinó ligeramente, disfrutando del momento, sin darse cuenta de que la base de su imperio comenzaba a resquebrajarse. Y entonces, creo que es hora de que tengamos una perspectiva diferente sobre la innovación. La voz cortó la sala de exposición con la tranquila autoridad de alguien que ya había decidido el final de esta historia. Las cabezas se volvieron, susurros recorrieron el aire como las primeras agitaciones de una tormenta, y al pie del escenario, con una precisión serena, estaba Evelyn Hale. Vestía un abrigo oscuro, sus manos enguantadas descansaban con cuidado sobre su bolso. Sin embargo, había algo en su postura, en la forma en que llevaba el peso de una verdad inevitable, que silenció la habitación. Los dedos de Victoria se aferraron al soporte del micrófono, su sonrisa se tensó, y sus ojos brillaron con furia contenida. Disculpe, Evelyn dio un paso adelante, atravesando la seguridad. Los guardias dudaron un segundo demasiado largo. La innovación, señorita Langford, se basa en el progreso, no en el engaño. Las cámaras parpadearon, bolígrafos se deslizaron sobre blocs de notas, un instante de silencio, y luego, comenzó el desmoronamiento, los planos, los registros financieros, la verdad innegable que ya no podría ser contenida. Victoria Langford había pasado años construyendo una fortaleza de control, pero olvidó un hecho simple: la verdad, una vez liberada, no podía deshacerse. El gran salón de baile del Hotel Belmont cayó en un silencio expectante. Los candelabros proyectaban destellos de luz fracturada sobre las élites de la alta sociedad, reunidas para presenciar la última maravilla de Prescott Industries, una red de seguridad de última generación, supuestamente impenetrable. En el podio, Sinclair Prescott, indomable seguro, se encontraba con la postura de un hombre que creía haber conquistado el futuro. Las cámaras destellaban, los reporteros murmuraban, los inversores susurraban cálculos silenciosos, y entonces, desde el extremo más alejado del salón, el eco deliberado de unos tacones interrumpió la armonía pulida del evento. Reclamos fascinantes, señor Prescott. La voz cortó el murmullo como una hoja afilada deslizándose sobre seda, suave, firme, peligrosa. Todas las cabezas se giraron. En el umbral, con un abrigo azul marino sin pretensiones, y un bolso de cuero sujeto con precisión entre sus manos enguantadas, estaba Eleanor Graves, ex periodista de investigación, pesadilla de los corruptos. El momento se congeló. Los dedos de Prescott se crisparon levemente sobre el borde del podio. Señorita Graves, saludó, con la sombra de una molestia cruzando su rostro inquebrantable. ¿A qué se debe esta visita inesperada? Eleanor avanzó con calma, su mirada analítica escaneando la sala. Su voz llevaba el peso de una tormenta inminente. Pensé que era prudente ofrecer un contrapunto a la presentación de esta noche. Metió la mano en su bolso y sacó un dossier. Los sistemas de seguridad de Prescott Industries son, sin duda, revolucionarios. Su mirada se fijó en Prescott, pero no de la manera en que nos han hecho creer. Abrió el archivo. Imágenes de vigilancia granulada, figuras intercambiando maletines en la penumbra, correos electrónicos cifrados con marcas de tiempo demoledoras. Esto es prueba, declaró Eleanor con voz inquebrantable, de que su red de seguridad impenetrable fue diseñada con puertas traseras, vulnerabilidades deliberadas, que permitirían a usted y a quienes le pagaron controlar los sistemas que deberían proteger. La tensión en la sala se volvió espesa, las cámaras hicieron clic, los periodistas se inclinaron hacia adelante. Prescott frunció los labios, su tono cortante. Esto es absurdo, pero Eleanor ya estaba presentando otro documento. Registros de transacciones, pagos encubiertos,
contratos enterrados bajo capas de engaño, pero ahora expuestos a la luz. Un murmullo recorrió la audiencia, la incredulidad se convirtió en certeza, y entonces, una nueva voz rompió el silencio. Está diciendo la verdad. Un hombre al fondo de la sala dio un paso adelante, sus hombros caídos, su rostro marcado por el peso de un secreto demasiado tiempo guardado. David Henshaw, ex ingeniero principal del proyecto. En cuanto esas palabras salieron de sus labios, la presa se rompió, las cámaras dispararon sin descanso, los periodistas se lanzaron a la historia. Prescott apretó los puños sobre el podio, su mundo se desmoronaba en minutos, se giró bruscamente, sus ojos como acero. Eres un insensato. Pero nunca terminó la frase, las puertas estallaron. Oficiales uniformados entraron con eficiencia letal. Sinclair Prescott, anunció un oficial con voz firme, queda arrestado por fraude, espionaje corporativo y conspiración para comprometer la seguridad nacional. Prescott miró a Eleanor. Por un instante, más allá de la furia y la incredulidad, hubo algo más, reconocimiento, y entonces, las esposas se cerraron. El mundo que había construido colapsó. Eleanor observó en silencio mientras se lo llevaban, su legado reducido a tinta en un expediente criminal. Con un leve asentimiento, se giró sobre sus talones y desapareció en la noche. Siempre había otra verdad esperando ser descubierta. El suave zumbido del tren susurraba a través del campo. Nicholas Warrington observó el amanecer filtrarse en el horizonte, su mente todavía atrapada en los ecos de la noche. A su lado, Olivia Moreau permanecía impasible, su compostura intacta, su mirada fija en la ventana, sus manos descansando con cuidado sobre su bolso de cuero. «Lo hiciste bien», murmuró ella. Su tono no era elogioso, sino definitivo. Nicholas exhaló. «Los expusiste». Olivia ajustó el puño de su abrigo. «Solo confirmé lo que ya se estaba desmoronando». Nicholas cerró los ojos, los recuerdos de la noche desfilando en su mente, las protestas desesperadas, la furia de Sinclair Hardwell, el instante en que alguien en la multitud se volvió contra él, el sonido de las esposas cerrándose, la última mirada de Sinclair a Olivia antes de ser llevado. No ira, no desafío, reconocimiento. Nicholas apartó la vista del paisaje. ¿Y ahora qué? Olivia tomó un sorbo de su té. Ahora, levantó un periódico doblado, con los titulares anticipando el caos. Se luchará. Los culpables negarán. Los poderosos intentarán distanciarse. Y el mundo seguirá adelante. Su voz era tranquila, precisa. Nicholas la observó. ¿Y tú? Ella sonrió levemente. Me voy a casa. El tren avanzó, las luces de la ciudad quedaron atrás, y Olivia Moreau, la mujer que había desmantelado un imperio con nada más que observación, paciencia y la fuerza inquebrantable de la verdad, cerró los ojos. Había otro misterio esperando ser descubierto.